Hola, saludo, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla la pastora Tamara Rivera desde Orlando, Florida. Te envío un fuerte abrazo. Estoy por aquí rapidito con ustedes compartiendo. Acabamos de terminar una unión que tuvimos, oración grupal dentro del cuerpo de Cristo a través de la plataforma de Zoom. La plataforma de Zoom lo utilizamos mucho porque es el medio que podemos usar para mantener nuestra relación, nuestra comunicación abierta con las personas de otros países que no se encuentran, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, y que en los viajes ministeriales Dios nos da la oportunidad de conocer y compartir con ellas. Y a través de la plataforma de Zoom nos conectamos, oramos e intercedemos los unos por los otros. También hacemos los estudios bíblicos y lo hacemos accesible para que todo el mundo pueda beneficiarse de los estudios, de la palabra y más que nada de tener esa relación como parte de ese cuerpo que Dios nos ha llamado a ser el cuerpo de Jesucristo. Y bueno, ustedes saben que mañana es un día muy importante para nosotros. El pastor va a entrar va a tener un proceso quirúrgico, que sabemos que Dios está en control de todo y que todo va a salir bien, ¿verdad? Y también estuvimos presentándola en oración. Así que es bueno que usted también, cuando tenga la oportunidad, lo presente en oración y se haga parte de esto que Dios está provocando en nosotros, en este nuevo proceso que es el mantenernos cubriéndonos los unos con los otros en oración, no tan solo por el pastor Alberto, sino por otras personas que también necesitan un milagro de sanidad en su vida. ¿Por qué quise venir por aquí, verdad? Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, que me estás escuchando, que me están viendo. Quiero compartir con ustedes algo que es sumamente vital y muy importante en la vida del creyente. Algo que lo sabemos, pero aunque es algo que sabemos, lo estamos practicando. Hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas allá afuera que se han acomodado a que cada vez menos el creyente tenga una responsabilidad directa, o quiere el creyente pensar que no tiene la responsabilidad de apartarse y separarse del pecado o de aquello que no le agrada al mundo, para caminar en la santidad que es necesaria, en la cual dice la palabra que ninguno verá a Dios. Yo quiero compartir la importancia que tiene la oración, y estuvimos en el grupo que estuvimos orando recientemente, compartimos esta palabra y creo que es necesario también el compartirla. Rosa, Dios te bendiga, un abrazo fuerte, gracias por siempre apoyarnos, realmente gracias también por tus palabras y las oraciones. Pero considero que es de suma importancia que yo comparta contigo esto y que tú escuches mis palabras, porque el mayor deseo de mi espíritu, de mi corazón, es el que tú seas bendecido y puedas experimentar las bendiciones que nosotros a través del poder sobrenatural de Jesús hemos podido experimentar y continuaremos experimentando para la gloria de su nombre. En Lucas 22, versículo 39, vemos el mejor ejemplo de la importancia de la oración en la vida del creyente. Hay diferentes tipos de oración, pero es muy importante que entendamos que nosotros tenemos que tomar el tiempo aparte, sacar ese tiempo para intimidar con el Señor. Cuando nosotros estamos en pareja, en público, nos comportamos de una manera distinta a cuando estamos en la intimidad. La pareja, en la privacidad de su intimidad, hay un comportamiento totalmente distinto. Y a esto me refiero. Cuando tú intimidas con Dios, hay un acontecimiento distinto. Hay algo que nace y que surge entre el individuo y Dios. Que nace. Es una relación, una comunicación que el Espíritu Santo va revelando, va diseñando y va haciendo para crear en nosotros una dependencia total y conocer al Padre y lo que el Padre quiere de ti. Muchos creyentes, y no deja de sorprenderme, amados hermanos, cómo tantas personas están dentro de las iglesias y no saben a qué han sido
llamados genuinamente. Se han acostumbrado solamente a seguir un patrón regular de ir a la iglesia, de escuchar el mensaje, de saltar, de brincar, de gozarse, que es muy bueno todo eso, pero hay algo más, y ese algo más que hay es asegurarnos de entender el propósito de nuestro existir y de la vida que Dios quiere que llevemos aquí en la tierra. Para tú poder lograr hacer eso, necesitas conocer el corazón de Dios, necesitas conocer a Dios, necesitas conocer qué es lo que Dios tiene para contigo. Jesús, sabiendo las cosas que se iba a enfrentar, el mejor ejemplo nos lo dio en Lucas 22, versículo 39, y dice: y saliendo se fue como solía. Era algo que él solía hacer a menudo, apartarse, a pesar de que Jesús tenía una agenda bastante llena, bastante comprometida, porque mucha gente le seguía. Él tomaba el tiempo para apartarse a solas, ¿verdad? Y dice: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos. Jesús se apartó de sus discípulos porque iba a intimidar con el Padre, ¿verdad? Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como le estaba compartiendo al grupo que estuvo en oración ahora con nosotros no hace mucho, este es el punto en que muchos tienen que aprender a llegar, que no han llegado. Amado, vamos a ser muy honestos. Hay muchas personas que todavía no han muerto al yo. Hay muchas personas que no han muerto a sus emociones. Hay muchas personas que todavía no entienden la importancia, lo que significa el que tú mismo te quitas del medio para que la voluntad del Padre sobre tu vida se haga manifiesta en este tiempo, en este lugar, en esta generación. No podremos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. No podremos alcanzar la plena voluntad que Dios tiene para nuestras vidas si nosotros no nos alineamos a esa perfecta voluntad. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es o qué es lo que Dios nos está llamando a hacer y cómo hacerlo y para qué hacerlo. Es parte de nuestra identidad clara de entender la razón por la que estamos aquí en este mundo. Cuando tú te niegas a ti mismo, ocurre algo dentro de la persona muy importante. La persona entiende que ya no se trata de la persona, sino que se trata realmente de algo sobrenatural, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso que a veces muchas personas pasan por situaciones que humanamente dicen: yo no sé ni cómo pasé por estas situaciones, sino que ha sido algo que sobrenaturalmente la misericordia de Dios los ha sostenido y han podido llegar a pasar. Pero dentro de ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, tenemos que aprender a negar a nuestras emociones. Hay muchas personas que están fijadas en las emociones propias, en lo que yo voy a pensar, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y tienes que sacar eso de tu sistema. Si quieres trabajar para el reino de Dios, si realmente tú quieres ser alguien de impacto en la vida de otros, en esta humanidad, en este tiempo, alguien que cuando se mueve y se levante camine con el respaldo de Dios, tú tienes que entender que tendrás que negarte a ti mismo, tendrás que negarte a tener comodidades, tendrás que negarte a que las cosas salgan como tú quieras para hacer cumplir esa perfecta voluntad del Padre. Tendrás que aprender a conocer el corazón del Padre y aprender a alinear tu corazón a esa voluntad del Padre. Si seguimos leyendo, dice aquí: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, porque fue uno de los momentos más difíciles, si no el momento más difícil en la vida de Jesús. Esto es Jesús en el Getsemaní, que él sabía lo que le iba a acontecer. Jesús sabía el sufrimiento que él iba a tener que pasar.
Jesús sabía lo que iba a suceder y él humanamente, créanme, no quería. La humanidad en él no quería, pero lo sobrenatural de Dios sobre la vida de Jesús, por la obediencia, el sometimiento de Jesús, hecho hombre para venir con un propósito claro, que era el de no hacer cumplir los deseos que él tenía, sino la voluntad del Padre, o sea, hacer cumplir los deseos del Padre. Jesús murió completamente a su yo para que el Padre en él fuera glorificado, y eso lo vemos en el Getsemaní, en Lucas 22 versículo 39. Cuando usted lee ese capítulo, usted se da cuenta de la agonía, porque Jesús era hombre, él sintió, su cuerpo sintió cada latigazo, él vivió un dolor inmenso que muy pocas personas pudiesen tolerar. Jesús lo toleró por el amor que primeramente había en él, un amor que había ya sido depositado de parte de Dios y que a través del proceso y de los años y de su ministerio fue desarrollándose, desenvolviendo, preparándolo para lo que él iba a hacer por la humanidad. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren, amados, cuando una persona, humanamente es posible, esto clínicamente tiene un nombre que no recuerdo el nombre científico, pero cuando una persona humanamente pasa por un estrés, algo tan fuerte, una aflicción tan fuerte, y se encuentra bajo una presión tan fuerte, los capilares, que son vasos sanguíneos que la persona tiene en su cuerpo, a causa de la presión, de ese estrés, se revientan y las personas comienzan a sudar sangre. Esto fue lo que sucedió en el Getsemaní con Jesús. A causa de la aflicción, de tener todo el peso de lo que él tenía que pasar, él no dejó que la aflicción y la tristeza lo sumergiera y lo apartara de Dios. Ahí por eso entendemos cuando dice que no hay absolutamente nada que pueda apartarnos del amor de Dios. Absolutamente nada. Jesús no permitió que la aflicción, que el dolor, que la tristeza de lo que él tenía que pasar lo alejaran de Dios, de la presencia de Dios, de buscar a Dios. Hay personas hoy en día que a causa de las circunstancias, a causa del proceso, a causa de falta del entendimiento, a causa de que las cosas no marchan como la persona quisiera que fuesen, en vez de acercarse a Dios, corren lejos de Dios. ¿Y qué produce esto? Te pone vulnerable a los ataques de Satanás en contra de tu vida. Cuando seguimos leyendo en el 45 dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. ¿Por qué es tan importante la oración en nuestras vidas, en la intimidad con Dios? Nos ayuda, nos guarda, nos libra de la tentación. Porque Jesús tomó el tiempo de enseñarle a sus discípulos a cómo orar y hablar con el Padre. Nos ayuda a liberarnos de la tentación. ¿Qué le sucedió a Pedro? Pedro amaba a Dios. El problema de Pedro no fue que él no amara a Dios. Pedro amaba a Jesús. Pedro abiertamente y sinceramente amaba a Jesús. Pero cuando Jesús le exhortó y le dijo y lo invitó a que orara, ellos se dejaron llevar por el cansancio, por el sueño, por la tristeza que produce. La tristeza produce todo esto, el sueño, la aflicción, ¿verdad? Produce depresión, etcétera. Los pusieron en una posición vulnerable en donde cuando Pedro lo reconocen y lo señalan como que andaba con Jesús, lo negó no solamente una vez, no 2, sino 3 veces. Entonces, si le pasó a Pedro, ¿usted cree que no le puede pasar a uno de ustedes? Amados hermanos, créanme, la palabra es muy cierta. Yo quisiera poder a veces meterme dentro de las personas, pero no puedo, ¿verdad? Solamente tengo que hacer la parte que el Señor me permite hacer, que es llevar las buenas nuevas de salvación. Pero yo quisiera
que las personas pudieran ver y pudieran realmente entender lo que significa la verdad de la palabra de Dios, lo que hay en la palabra de Dios. Yo quisiera que la gente pudiera tener la revelación de entender que la palabra escrita es lo que ha salido de la boca de Dios. O sea, ha salido de la boca del creador del universo y de todo lo que vemos alrededor nuestro. Y que esa palabra tiene el poder para transformarte de adentro hacia afuera. Un poder que nadie más aquí en la tierra puede tener ni tendrá jamás. Solamente Dios. Y Dios nos ha bendecido que tenemos hoy en día sus escrituras. Tenemos la palabra. Y la palabra de Dios ha sido escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. O sea, esta palabra que hoy tenemos es los consejos de Dios, hablándonos, exhortándonos, dejándonos conocer quién es Dios, qué es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas, cómo bendecirnos y darnos la dirección que necesitamos para que no nos estemos estrellando tantas veces contra la pared. Amados hermanos, como les dije, yo quisiera a veces meterme dentro de muchos para poder hacerles entender y ver la verdad que hay dentro de la palabra del Señor. Aprendes a vivir una vida plena en el Señor a través de su palabra. El Señor, cuando te dice en Isaías que te abrirá puertas en las naciones para que el evangelio continúe corriendo, el Señor lo hace. El Señor nos ha bendecido de una manera sobrenatural, en donde reconocemos que las fuerzas y los recursos que hemos recibido han sido de parte del cielo por ser obedientes a Él y a su palabra, y donde entendemos que mientras más caminamos en obediencia, sometiéndonos a su voluntad y tenemos nuestra vida íntima en oración de una dependencia total en Dios, Dios continuará abriéndonos las puertas para continuar llevando a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. Dios quiere hombres y mujeres que Él pueda confiarles la verdad de su palabra, hombres y mujeres que no exhorten pensando en que hay que tener un beneficio escondido o manipular o adulterar la palabra, hombres y mujeres que Dios pueda confiarle de antemano el llamado de hacer cumplir su voluntad aquí en la tierra sin que se acobarden. ¿Cuántos líderes se han acobardado de hablarle al pueblo la verdad para que no se le vayan, solamente para que estén sentados? Amados hermanos, realmente nuestra responsabilidad como líderes no es tener una iglesia llena de vidas, no es esa. Nuestra responsabilidad como líderes es tener un reino en los cielos lleno de vidas, lleno de almas transformadas por el poder de la palabra. Esa es nuestra verdadera responsabilidad. El hombre no debe enfocarse en dejarse llenar los ojos por las cantidades de personas que pueda tener a su alrededor siguiéndole. Qué bueno si Dios te lo permite que lo tengas, muy bueno, pero es aún mejor que los que te están siguiendo están aprendiendo la palabra y sus vidas están siendo transformadas por el poder que hay en la palabra, por la unción que porta la palabra cuando caminamos en ella. Muchos se conforman con tan poco, y hoy quiero invitarte y quiero decirte y quiero retarte a que no te conformes y que continúes por más. Si recordamos la parábola de los talentos en Mateo, vemos cuando el Señor hace las reparticiones de los talentos y lo que cada uno hace con esos talentos. Amado hermano, hoy en día Dios está depositando y está entregando recursos a personas que están llenas de un compromiso con Él, con el Rey, un compromiso de no violar los mandatos ni los estatutos establecidos por Él. No te hablo solamente del conocimiento teológico de la palabra, que es bueno, también te hablo de la revelación, de la guianza del Espíritu Santo, el caminar en una palabra que es viva, el entender que si la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios, el que tú puedas entender que realmente sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amado
amados hermanos, tampoco podemos ver personas que estén en plataformas ministrando y que no estén casados. La palabra condena este acto y que los líderes estén como si eso fuera algo aceptable cuando no lo es. Cuando tú haces cosas como estas, realmente estás negando la veracidad de la palabra de Dios. Le estás quitando la responsabilidad al ser humano de llevar una vida agradable delante del Señor. La palabra del Señor, la verdad de la palabra de Dios no se acomoda al estilo de vida del hombre. El hombre tiene que acomodarse al estilo de la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que vemos a Cristo, el Verbo hecho carne, que es Jesucristo, con un estilo de vida agradable a Dios, un modelo perfecto a nosotros seguir. En los postreros tiempos, dice la palabra, que habrán doctrinas, enseñanzas que son dirigidas e inspiradas en demonios, en cosas que van en contra de lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Y el pueblo, lamentablemente, que no conoce la palabra, que es ignorante a la palabra, perece y es destruido porque no tiene ningún tipo de relación ni de raíces con Dios. Amado, no te dejes impresionar por personas que tal vez sean dinámicas, por personas que hablen lindo, por personas que se vean bien, no. Déjate llevar porque lo que dice la palabra, por los frutos que los vamos a conocer. Y el que es discípulo permanece en Cristo. El que es discípulo, verdaderamente hijo de Dios, permanece en la verdad de Cristo, que es su palabra. Así que quería por aquí venir a invitarte, a recordarte, volver a decirte, necesitas tener una vida de oración con Dios para poder nosotros alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos. Hay diferentes formas de orar. Puedes orar en grupo, puedes orar independientemente, pero sí es necesario que tengas tu vida de oración. No te dejes engañar. La oración es muy necesaria, así como tomas el tiempo aparte para dedicárselo tal vez a un amigo, a un familiar. Tienes que tener el tiempo para hablar con el Señor e intimidad y conocer los planes que Él tiene para contigo y para con los tuyos. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Quería compartir contigo estas palabras, este mensaje. Humildemente te envío un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y vuelvo y te exhorto a que te llenes de la palabra de Dios, camines en la palabra de Dios y que tengas una vida dependiente en oración de Dios. Así que tengas un lindo día. Nos vemos pronto. Hasta pronto.